De nuevo, sean todos bienvenidos nuevamente a este lugar. Vamos a dar inicio a un tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartir. Damos gracias a Dios primero por su misericordia. Nos da la oportunidad que aún siendo pecadores, sin merecer nada, nos da la oportunidad de que hablemos de Él, de que podamos siquiera dirigirnos a Él. Eso es algo que ni siquiera nosotros entendemos. No entendemos algo que Isaías sí entendió en su momento cuando vio la majestad y la gloria del Señor cara a cara. Nosotros a veces estamos limitados, muchas veces cegados por nuestro mismo pecado, ¿verdad? Pero tenemos que caer en cuenta de que es una realidad, de que hay un Dios que merece toda la gloria y toda la honra. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, te damos las gracias en esta noche, Señor. Gracias por la oportunidad que me has dado nuevamente, Señor, de venir a compartir de tu palabra sin merecer nada, Señor, pero así te ha placido. Gracias por mis hermanos, Señor. Te ruego, Padre, que lo que yo venga a hablar acá, Señor, no quede vacío, Señor, sino que venga a cumplir el propósito, Señor, por el cual, Señor, tú lo escribiste, Señor, y me permites a mí hablar de eso, Señor, de lo que tú escribiste, Señor, porque nada tendría valor si yo hablara por mis propias palabras. Lo que tiene peso, Señor, es porque fuiste tú, Señor, el que escribiste en este libro maravilloso que tú nos has dejado, Señor. Gracias porque a través de él, Señor, tú nos instruyes, nos sigues ayudando, Señor, en el día a día, nos sigues dando, Señor, la fe y la certeza de que lo que hagamos para ti, Señor, no va a ser en vano. Confiamos en ti, Señor, pero necesitamos confiar más en ti, Señor. Y precisamente eso es lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. En esta noche te doy gracias y te ruego de tu ayuda, de tu Santo Espíritu, para hablar claramente, Señor, y que mis hermanos salgan edificados en esta noche. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título del tema que traigo para el día de hoy lo titulé "No temas porque yo estoy contigo". Me costó bastante tiempo decidir el título. Había muchos posibles títulos, pero al final de cuentas, de toda la historia que vamos a ver, que por cierto se trata de Jacob, de la vida, parte de la vida de Jacob. Pero en el título yo lo que quería era resaltar principalmente no las cosas que pudiera hacer Jacob o la que pasó Jacob, sino más bien resaltar quién estaba velando porque las cosas se llevaran a cabo en la vida de Jacob. Porque muchas veces nosotros podemos vernos a nosotros mismos y ver tanta imperfección, y por obvias razones podemos perder la fe en el ser humano. Pues obviamente el ser humano no tiene nada que aportar, pero cuando es Dios que está detrás de una persona, podemos tener certeza de que esa persona va a llegar al final, porque no se trata de ningún ser humano. Desde que Adán fue creado, no hay ningún ser humano que haya tenido ningún mérito para llegar hasta donde Dios determinó que llegara. Ninguno. Y hay garantía de que ninguno de nosotros podríamos hacerlo si no fuera porque Dios nos escogió. Y por eso vamos a hablar un poquito de Jacob, pero antes quisiera hacer una breve introducción viendo un poquito lo que es el temor. No voy a hablar del temor a Jehová, porque ese no es el tema que traigo hoy,
Ese tema ya el pastor lo ha tocado en múltiples ocasiones y ya hemos aprendido bastante sobre él. Entonces, ese no es el que yo traigo hoy, sino más bien, primeramente, ver la parte del temor humano. El temor es una sensación que nos advierte de un peligro que está inminente relacionado con lo desconocido. Eso lo tenemos nosotros desde que nacemos. Esa es parte de nuestra naturaleza. Por supuesto que es consecuencia del pecado. No quiero decir que, digamos, en sí mismo el temor sea pecado, sino que a raíz del pecado hay cosas que el hombre empieza a temer porque eso puede ocasionar cosas perjudiciales para el ser humano. Podemos ver ejemplos, miedos que yo creo que todos nosotros tenemos, miedos a cosas naturales. Por ejemplo, si vamos caminando y nos topamos una serpiente, pues es natural y obvio. Yo creo que ninguno de nosotros pasaríamos a la par de una serpiente sin que nos cause temor. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento de que una serpiente puede causarnos la muerte. Y eso es natural en el ser humano, o sea, eso es parte de la supervivencia. Por supuesto que antes del pecado eso no existía, porque había una armonía perfecta entre lo que Dios había creado y el hombre. Bueno, el hombre también es creado, pero me refiero, el entorno que Dios había creado para el hombre era armonioso con el hombre. No había nada que pudiera producir ese temor. Una vez que el hombre peca, entonces el temor entra en el ser humano de múltiples formas, muchísimas formas. Entonces es razonable y justificable que el ser humano tenga temores. Hay variedad de temores, hay muchísimos. Hay ejemplos de temores que no son pecaminosos como el que acabo de mencionar, pero también hay temores que se pueden tornar pecaminosos, no por el temor en sí, sino cuando hay obediencia a ese temor. Entonces dejo de hacer algo que Dios me ha pedido por temor a aquello, a lo que para mí hay algo que siente que puedo sufrir algo que no quisiera pasar por ese momento. Entonces vamos a ver un poquito parte de eso. Hay temores que son infundados y hay otros que no. Viendo algunos videos en internet, he visto que, por ejemplo, en China hay unos lugares donde hay unos acantilados enormes, y los chinos, bueno, los chinos que no hacen, ¿verdad? Hacen de todo. Han hecho unos puentes que salen del acantilado, pero esos puentes son de cristal. Todas las barandas y el piso es de cristal. Yo no sé cuántos de acá le tienen miedo a las alturas. Hay gente que no le tiene miedo a las alturas. Yo soy uno que yo para las alturas no sirvo. Yo me paro de puntillas y me mareo. Esos puentes son sumamente seguros, están diseñados para que soporten muchísimo peso, tienen cristales sumamente gruesos. Sin embargo, en los videos he visto personas que no se atreven a caminar por ese puente, aún sabiendo que hay una seguridad. Yo creo que yo sería uno de esos, yo no me atrevería, porque es pararse sobre algo que usted ve para abajo. Yo creo que la pastora sí, ¿verdad? Sí se anima, ¿verdad? A ella le gusta eso. Pero en mi caso no, definitivamente no. Porque es ver ese abismo, y aunque yo tenga la seguridad de que yo no me voy a caer, es un temor que lo invade a uno, que no lo puede uno controlar. Ahora, eso es en un ámbito no pecaminoso. Pero vamos a ver más adelantito ahorita, cuando entremos a la escritura,
que algo que puede ser no pecaminoso, porque puede ser un temor real a algo, puede convertir en algo pecaminoso cuando Dios dice, cuando Dios interviene y dice que a ese algo ya no le deben tener temor. Entonces ahí las cosas cambian. ¿Por qué? Porque si es Dios el que dice que yo no le debo tener temor a algo y yo sigo, no que pierda ese temor, sino que yo deje de hacer aquello por temor a lo que me va a suceder, aún cuando Dios ya ha hablado y me dice no teman porque yo voy a estar contigo. Entonces ahí hay una diferencia, hay una línea entre lo que puede ser algo no pecaminoso, y esa es la tónica de muchas historias que nosotros podemos leer en la Escritura. Cosas que eran razonablemente de temor, se convirtió en algo pecaminoso. Solo voy a dar un ejemplo antes de entrar al texto que vamos a leer. Cuando los espías fueron a reconocer la tierra, Moisés los manda y ellos van y reconocen la tierra y traen noticias. Las noticias que ellos traen parecieran muy pesimistas, pero son verdaderas. Dice que hay gigantes, dice que hay murallas muy altas y que hay un ejército, o sea, que eso es sumamente difícil. Dios les había dicho que fueran y conquistaran. Que ellos lo único que tenían que hacer era ir a conquistar la tierra. Pero ellos escuchan esa noticia y entran en temor. Solo hay dos que no entraron en ese temor, que fueron Josué y Caleb. Los otros dos, al ver aquello que era algo de lo cual era natural entrar en temor, porque ¿quién no se va a asustar de ir a luchar contra gigantes y ir a ver unas murallas tan grandes? Lo primero que va a decir humanamente, esto es imposible, esto no se puede hacer, ¿cómo vamos a conquistar esto? ¿De dónde consistía el pecado de dudar de hacer lo que tenían que hacer? Bueno, de que Dios había dicho que ellos iban a ir a conquistar. Ya Dios había hablado, Dios había dado la certeza de que Él iba a estar con ellos. Entonces, ese temor se convirtió en algo pecaminoso, aún siendo algo natural en el ser humano. Siendo así, vamos a ir a Números capítulo 13, en el verso 28 vamos a iniciar para ver un poquito de la historia de Jacob, para ver lo que sucedió y ver si nosotros estamos pasando muchas veces por situaciones similares y aprender, porque esa es la idea. Dios dejó la Escritura para que nosotros vayamos a ella y veamos los ejemplos de las personas, cómo actuaron, y nosotros decir, bueno, esto agradó a Dios y esto no agradó a Dios. En el verso 28 dice así, voy a leer de corrido. Bueno, voy a leer primero el verso 28. Dice, mas el pueblo que habitaba aquella tierra, perdón, cometí un pequeño error. Este texto de Números 13 es el texto que mencionaba acerca de los que fueron a reconocer la tierra. El texto que vamos a desarrollar está en Génesis 32. Génesis 32 para ver lo de Jacob. Es que hice la introducción de la explicación y no leí el texto, entonces ahí se me enredó. Génesis 32 del verso 3 en adelante. Vamos a leer del verso 3, el 3, el 4, el 5 hasta el 7. Dice, envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano. Ya estamos en la historia de Jacob un poco adelantado, pero vamos a ver qué es lo que sucede con Jacob. En el verso 4 dice así. Dice así su siervo Jacob.
Con Labán he morado. Eso fue lo que Jacob mandó a decirle a su hermano Esaú. Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envío a decir a mi señor para hallar gracia en sus ojos. Bueno, lo primero que notamos es que Jacob, Dios le dice que tiene que regresar a la tierra de sus padres. Bueno, de su padre que había estado en la tierra prometida. Él emprende el camino, deja la tierra de Labán, donde trabajó por sus esposas, pero él sabe que tiene que pasar por un lugar que él no quiere, y es encontrarse con Esaú. Y hay un temor que lo invade a él. En el verso 6 dice, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vimos a tu hermano Esaú y también viene a recibirte. Hasta ahí no pareciera nada mal. Pero vea lo que dice, y 400 hombres con él. Seguro Jacob hasta que se le paró el pelo. Pero si leemos solamente esta parte de la historia, no entendemos bien por qué. Bueno, todos nosotros ya sabemos por dónde viene la historia. Pero el que no ha leído la historia no entiende por qué. Pero hay algo que había sucedido anteriormente y ahorita lo vamos a ver. Pero vamos a leer el verso 7 y dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Yo no puedo imaginar qué cosas pudieron haber pasado por la cabeza de Jacob al darse cuenta que él tenía que pasar por ahí. Yo no sé si ustedes han pasado por situaciones en las que usted tiene que enfrentar algo que usted sabe que no hay para atrás. Momentos de la vida donde usted dice, yo no sé qué voy a hacer, pero tengo que hacerlo. Momentos de la vida en que usted quisiera como meterse debajo de la tierra, pero no hay para atrás. Bueno, Jacob estaba pasando por ese momento. Él tenía que atravesar ese lugar y él sabía que se iba a topar con Esaú. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Entonces, Jacob empieza a hacer estrategias. Bueno, él empieza a analizar y dice, bueno, si estoy narrando un poco la historia para no leer todo. Él dice, bueno, aquí vamos a hacer algo. Si Esaú viene y nos ataca, vamos a dividir el pueblo en 2 para que si ataca a un grupo, el otro pueda escapar. Entonces él empieza a hacer estrategias humanas. ¿Ante qué? Ante un temor. Pero yo quisiera que empezáramos a analizar que este temor que Jacob tiene, realmente si nosotros analizamos, podemos pensar que realmente era fundado en algo real o qué es lo que había pasado anteriormente. ¿Será que Jacob tenía dudas de que Dios lo iba a llevar hasta el final? Porque esas son cosas que deberíamos preguntarnos. Porque si él estuviera en total desconocimiento de hasta dónde tenía que llegar y lo que Dios le había dicho, entonces yo digo, bueno, está bien. Es un temor normal, como el miedo a una serpiente, porque por supuesto que Esaú era digno de temer, más que dice que venía con 400 hombres y eran hombres de guerra, no eran hombres ahí que venían simplemente acompañándolos ahí porque es muy bonito, no. Eran hombres que andaban con él porque era un hombre de guerra. Tenía presente Jacob, cuando él se da cuenta de todo esto, él tenía presente algo que había sucedido muchos años atrás.
y vamos a ir a ver qué era lo que había sucedido. ¿Qué había pasado en años atrás, antes de que aconteciera todo esto, que había ido a donde vivía Labán y había conocido a su esposa, que fue engañado y le dieron a la hermana? Bueno, todos conocemos esa historia, pero antes de eso había sucedido algo, y eso es lo que él tenía en la mente. Vamos a ir a Génesis capítulo 27 para ver un poquito qué es lo que había sucedido anterior. ¿Por qué este miedo realmente, humanamente, sí era natural, por decirlo de alguna manera? En el verso 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Esto era lo que Jacob tenía aquí. Cuando él iba camino, donde Dios le había dicho que fuera, él tenía eso aquí en la mente. Lo que él había hecho. ¿Qué había hecho? Bueno, por medio del consejo de su madre, había engañado a su propio padre para que recibiera la bendición del primogénito sin ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque ya Dios le había dicho que él tenía esa bendición. Aún antes de que nacieran, ya Dios le había dicho a Rebeca que el menor, ¿cómo es? Perdón. El mayor serviría al menor. Así es. Exacto. Sí. El mayor serviría al menor. El mayor era Esaú. Si ya él conocía eso, porque por supuesto que Rebeca le tuvo que haber dicho en su momento, y él empezó a hacer estrategias humanas y había cometido este error, Seguimos diciéndole error al pecado porque es un pecado sumamente grave, engañar a su propio padre en el hecho de muerte. Entonces el enojo de Esaú humanamente tiene fundamento. Y él había dicho, dice: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Qué es lo que estaba esperando Esaú? Que su padre muriera. En el momento que su padre muriera, él iba a matar a su hermano. Por consecuencia, entonces, Jacob tiene que huir, también por consejo de su madre, porque se dio cuenta del tortón que había hecho, y tiene que huir a donde está su parentela, de donde ellos habían venido, y se encuentra con Labán. Y de camino, vamos a leer en Génesis 28, cuando él sale de la casa de su padre y se va a esa tierra que tiene que ir, porque si no Esaú lo mata. De camino, en el Génesis 28, en el verso 13, leamos para que veamos. Y he aquí, dice: Jehová estaba en lo alto de ella. Aquí Jacob empieza a soñar, él se acuesta en una piedra y empieza a soñar. Sueña con unas escaleras y eso es lo que él ve. En verso 13, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, de las escaleras, hablando de las escaleras, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostados, te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. En el verso 15 dice: he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traer a esta tierra, porque yo no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
¿Qué es esto, mis hermanos? Esto es como que Dios agarre, imaginemos que esto es un sello, y escribe esto y le hace así. Cuando Él dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo he dicho. Hay una certeza de lo que Él está diciendo. Y esto es muchísimo tiempo antes de todo este acontecimiento que habíamos leído. Entonces la pregunta que yo me hacía es, ¿dónde habían quedado las palabras que Dios le había dicho? ¿Se habían guardado en el corazón de Jacob? ¿O será que por ser como nosotros somos, que nosotros todo se nos olvida, a veces olvidamos lo que Dios nos ha dicho? Es parte de vernos a nosotros mismos, no tanto verlo a Él para juzgarlo, para decirle, pero ¿qué pasó? Si Dios mismo vino y le habló directamente, aquí en este caso era un sueño, pero fue Dios el que le habló. Y le dijo, esto va a ser así, 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 así. ¿Será que no era suficiente lo que Dios le había dicho? Y esta no es la única vez que Dios le habla directamente. Van a haber dos veces más en que Dios se le aparece a Jacob y le reitera que Él está con él. Lo vamos a ver en Génesis 31 también. En el verso 3 dice así: también Jehová dijo a Jacob, esta es la segunda vez que le habla, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Vuelve ¿a qué? A reafirmar su respaldo. O sea, si no se acuerda lo que yo le dije allá, entonces le estoy recordando que usted tiene que regresar a la tierra de sus padres y que no se preocupe, yo voy a estar contigo. En el verso 11 del mismo Génesis 31 dice así: y me dijo el ángel de Dios en sueños a Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto que todo lo que Labán te ha hecho. Sabemos todo lo que había acontecido con Labán, que era un engañador, le cambiaba el salario cada vez que Dios venía y ayudaba a Jacob, porque él pedía los rayaditos como salario y después le cambiaba otra vez y decía que no. Bueno, era totalmente terrible lo que le hacía, ¿verdad? Entonces viene el Señor y le dice que él ve lo que Labán le ha hecho. Dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, allá donde había ido al principio, donde él había soñado y él le había hablado. Dice, y donde me hiciste un voto, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Aquí le vuelve a reiterar Dios por tercera vez de que él tiene que regresar y de que él lo va a acompañar. Le da la certeza de que lo que él está haciendo no es algo de su ocurrencia, porque nosotros muchas veces podemos tener dudas en nuestra vida de que realmente si lo que estamos haciendo es de Dios o no es de Dios. Y en medio de eso puede surgir temores, porque uno puede decir, bueno, Señor, pero esto que estoy haciendo, si no es tuyo y te estoy deshonrando o estoy haciendo las cosas mal. Pero este no era el caso, porque Jacob tenía la certeza de que lo que él había emprendido, ese camino que había emprendido, era algo que Dios le había dicho, y que le había dicho que él iba a estar con él y que lo iba a llevar hasta el final. Entonces hay una diferencia muy enorme, porque ciertamente nosotros podemos tener ciertos temores en buen sentido de la palabra, temor a ofender a Dios, temor a equivocarnos de hacer algo incorrecto, pero no temor
en el sentido de que me dan miedo las consecuencias por las consecuencias. No, el temor debe ser por miedo a ofender a Dios. Porque al final de cuentas, todo lo que venga a nuestra vida va a ser para corrección de nuestra vida. Y eso va a ayudar a bien. Aunque nos parezca feo, aunque parezca nada bonito o desagradable, pero al final nosotros conocemos que Dios no va a dejar nada de lo que sucede en nuestra vida para que en su sabiduría no lo utilice para ayudarnos a cumplir su propósito, como lo hizo con Jacob, porque en medio de todo Dios había planeado muchas cosas de los errores que Jacob había hecho, pero sí había contemplado, porque Dios no planea nada mal, pero dentro de su plan perfecto, Él contempla el error humano. Y todos esos errores que Jacob cometió funcionaban en un propósito perfecto para que él llegara hasta el final. O que va a llegar hasta el final, porque el propósito, aunque ustedes, mis hermanos y yo creamos, no ha terminado. El propósito de Jacob no ha terminado. ¿Por qué no ha terminado? Porque Dios le dijo que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y que usted y yo sepamos, todavía el mundo no se ha terminado y todavía la última persona que Dios ha escogido para salvación no se ha escogido, todavía faltan. Y hasta que eso no suceda, no se va a terminar el propósito cuando Él venga otra vez a recoger lo que es suyo y a tomar lo que es suyo. Entonces es ahí donde esto toma un sentido completo, porque cuando Él habla a Jacob, no solamente le está hablando a Jacob, sino a toda la descendencia de Jacob, a todo su pueblo, todo el linaje que viene de ahí. Y no solamente está hablando de sangre, está hablando de los escogidos del Señor, de su pueblo. Entonces vino la tercera vez y le habló. Entonces eso, humanamente, nosotros conociendo y diciendo, bueno, si Dios vino 3 veces a la vida de Jacob, ¿no debió haber sido suficiente? Porque nosotros podemos decir, bueno, pero es que no es lo mismo, porque a él se le apareció Dios directamente. A nosotros viene el pastor, viene un hermano y nos predica de la Biblia, y es diferente. Yo entiendo que puede haber una diferencia porque el impacto que puede tener uno de que Dios le venga a decir, mira, usted tiene que hacer esto y esto y esto. No voy a decir que no hay diferencia, pero no podemos decir tampoco que es justificable desde nuestra posición. Decir, no, es que no es lo mismo, porque nosotros predicamos es con la Biblia. Pero, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios, no es Dios mismo el que está hablando. Cuando nosotros no hacemos lo que Dios dice, es porque una de dos, o no creemos que esto es la palabra de Dios, o sabemos que es la palabra de Dios y no nos importa. Una de esas dos. Porque tanta autoridad tiene esta palabra como la tenía Dios con Jacob en ese momento. Es la misma. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Tanto Dios habló con Jacob en ese momento como Dios nos habla hoy a través de ella. Es la misma autoridad. No podemos decir que porque está escrita en un papel, entonces ya dejó de tener la autoridad que Dios le ha dado, porque salió de la boca de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener temores a cosas que Dios ha dicho, no teman. Y como decía al principio, mis hermanos, el problema no está en sí en el temor. El problema está en la obediencia a ese temor. Porque yo puedo tener temor,
como lo tuvo, por ejemplo, hace 15 días mi hermano, de pasar acá y predicar. Pero el asunto es qué voy a hacer con este temor. Voy a decirle, Señor, aunque tenga temor, voy a pasar adelante porque yo sé que tú estás conmigo. O voy a decir, no, es que yo tengo mucho miedo, no, yo no voy a hacer eso. Cuando yo sé que es Dios el que me está demandando. Y es ahí donde podemos caer en el error que estaba cayendo Jacob. Que a pesar de haber tenido dirección de parte de Dios y la certeza de que él iba a llegar hasta el final, él empezó a hacer conjeturas humanas para ver cómo se libraba de no ser muerto por su hermano, de no ser exterminado. Porque yo les aseguro que muchas de esas cosas pasaron por la cabeza de él y probablemente dijo en su momento, no lo dice el texto, pero la forma que él expresa, que dice que se llenó de gran temor, es porque él tuvo miedo de morir. Miedo de que se cumpliera lo que le había dicho hacía muchos años atrás, que cuando el padre muriera, él lo iba a matar. En Génesis 32, nuevamente, pero en el verso 28, vamos a ver algo que marca un antes y un después. Pero yo cuando yo leí este texto, yo decía, qué raro. O sea, yo me preguntaba, qué raro, porque aquí vamos a leer la historia de la lucha que tiene Jacob con el ángel. Y hay un cambio de Jacob, hay un vuelco totalmente. Y entonces las cosas empiezan a moverse diferente. Hay un antes y un después de Jacob. Yo me preguntaba, ¿cuántos de nosotros podemos haber tenido un encuentro con Dios? Dios nos pudo haber hablado, no necesariamente solo una vez, pudo haber sido hasta varias veces, y no haber tenido todavía un cambio en nuestro corazón. Porque esto fue lo que sucedió con Jacob. Él había hablado con Dios directamente, pero su corazón no había sido transformado hasta este momento. En Génesis 32 leamos en el verso 28. Y el varón le dijo, hablando del ángel que había luchado con Jacob, no quiero leerlo todo para no extenderme demasiado. No será más tu nombre Jacob, sino Israel. Él había luchado toda la noche, había peleado, y al final le cambia el nombre. Ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Le cambia. Pareciera que es solamente el nombre, pero esto tiene un significado muy profundo, porque sabemos que Jacob significa engañador, porque no era que Jacob tuviera algo especial. No es que Dios escogió a Jacob porque brillara de lo carga que era, porque no es así. Dios no escoge a la gente por sus capacidades. ¿Cómo? Pero entonces, a Pablo, no fue que a Pablo lo escogió porque era un erudito en la escritura para que le predicara a los gentiles. Mis hermanos, yo analizando seriamente, yo me ponía a pensar, ¿será que Dios escogió a Pablo por eso? ¿O Dios fue que preparó a Pablo porque él había decidido escogerlo? ¿Será que Pablo era carguísima o que Dios le dio la preparación porque él tenía un propósito para él? Pablo no tiene ningún mérito. Dios le dio el entendimiento que él quiso que tuviera para cumplir el propósito que él quería. Porque si alguno de nosotros, Dios lo quiere utilizar para hacer algo extraordinario, no necesita que tenga nada especial, solamente que Dios haya puesto sus ojos en él y haya decidido darle algo que no lo tenemos en nuestra naturaleza, pero es Dios el que lo da. Entonces, a Jacob tampoco.
Jacob está aquí y está dentro de un plan que nos involucra a todos los que estamos acá, porque lo que Dios le había prometido primeramente a Abraham, luego a Isaac y ahora a Jacob, nos alcanza a nosotros, porque es una sola historia, es solamente un plan de redención completo. No es que Dios inventó 3 historias y 3 pueblos, y no, siempre ha sido una historia y un solo pueblo, un solo sacrificio para un pueblo que Él ha escogido. Entonces aquí le cambia el nombre a Israel. Dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces aquí viene muchas veces la controversia y empieza a decirse, es que Jacob le ganó a Dios. No, lo que quiere decir es que el orgullo de Jacob fue quebrado. Y cuando el orgullo del hombre es quebrado, el hombre es el que gana. Cuando nosotros luchamos en nuestras propias fuerzas, nunca vamos a ganar. Pero cuando Dios viene y cambia ese corazón de piedra y pone uno de carne, como dice en Jeremías 31, el único que es beneficiado es el hombre. Porque Dios no gana nada ni pierde nada. Él es Dios y seguirá siendo Dios. Estemos nosotros en su reino o no. El beneficiado somos nosotros. Vino Dios y luchó con Jacob. ¿Y por qué ganó Jacob entonces? Porque ya Jacob ya no lucha con su propia naturaleza. Él entiende ahora que es Dios el que está en control. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fui librada mi alma. Entonces aparentemente, a pesar de que Dios había venido anteriormente 3 veces a la vida de Jacob, hasta ahora realmente él entiende quién es Dios. Eso me deja muy claro, mis hermanos, que no porque nosotros escuchemos de Dios, no porque nosotros incluso vayamos a una iglesia, no porque me discipule, no porque me reúna con mis hermanos, no por nada de eso significa que realmente yo conozco a Dios. Yo puedo hacer todo eso y estar alejado de Dios. Y es ahí cuando Dios tiene que venir y transformar nuestro corazón para que sea un antes y un después, una nueva criatura, un nacer de nuevo, como lo dice nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros luchamos para cambiar las cosas a nuestra manera y tratar de salir adelante, de no recibir consecuencias, haciendo las cosas a nuestra manera, camuflando o tratar de hacer cosas que humanamente aparentaran como sabias, porque cualquiera podría pensar, bueno, Jacob lo que pensó es, bueno, voy a dividir el campamento en 2 para que por lo menos se salve la mitad. Eso es totalmente humano, porque Dios no trabaja de esa manera. Ahora mi pregunta es, ¿será que entonces nosotros ya no tenemos que tener miedo a las consecuencias de los actos pasados de nuestra vida? ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos dejar de lado las cosas que hicimos en el pasado. Bueno, yo le digo una cosa. Si nosotros hemos pasado por Peniel y Dios nos ha transformado, esos temores tienen que... Yo no voy a decir desaparecer,
yo voy a decir que ya no me van a dominar. ¿Por qué? Porque yo no voy a decir que mientras estemos en esta carne no vamos a sentir temor, porque somos humanos y es natural, pero nos vamos a dejar vencer por ese temor. Si ya hemos sido transformados y hemos sido redimidos y ahora entendemos que no hay absolutamente nada que no esté en el control de Dios, aún las consecuencias de mis actos pasados, yo voy a aceptar esas consecuencias. Y si Jacob hubiese entendido eso desde el principio, él hubiese caminado entendiendo que si aún moría en manos de su hermano, esa era la voluntad de Dios. Aunque él tenía seguridad de que no iba a ser así, porque él le dijo que él iba a estar para que llegara hasta el final. ¿Qué certeza tenemos nosotros, mis hermanos? Podemos preguntarnos a nosotros y decir, bueno, Señor, ¿cuál es nuestra certeza? ¿Qué es lo que tenemos nosotros garantía? Salvación. Tenemos garantía de que vamos a llegar delante de Dios y vamos a llegar a su presencia. Nada ni nadie va a cambiar eso. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Y no solamente lo dijo, Él lo pagó. Lo pagó con su sangre. Y eso debería ser suficiente para, no importa lo que tengamos que enfrentarnos, no importa las consecuencias que vengan, en tanto yo esté caminando hasta donde Dios me dijo que tenía que caminar. Si tengo que atravesar un desierto para llegar hasta donde Dios me dijo que tenía que llegar, y tengo que verme prácticamente cara a cara con la muerte, yo sé que eso está en las manos del Señor. Yo quisiera que vayamos a Isaías 41 y leyéramos desde el verso 8 hasta el 11. Porque vamos a descartar totalmente a Jacob como la humanidad de Jacob, la vamos a descartar como una pieza necesaria para que Dios termine lo que Él ha prometido, porque no tiene nada que ver con Jacob. Dice el verso 8, pero tú, Israel, siervo mío eres tú Jacob, a quien yo escogí, de descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije. Escuche lo que el Señor le dice. Mi siervo eres tú, te escogí. ¿Quién lo escogió? Dios lo escogió. No fue nada que Jacob hiciera. Cuando habla de Jacob, no está hablando solamente de la persona de Jacob. Está hablando de Israel, de toda la descendencia, de todos los escogidos, de usted y de mí. Y no te deseché. Ni siquiera es te desecharé, no te deseché. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a lo que Él ha escogido. El verso 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti, serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y desaparecerán los que contienden contigo. Mis hermanos, yo no puedo ver nada más certero que estas palabras que están en Isaías, porque si algo podemos ver es la fidelidad de Dios a lo que Él ha prometido.
Y lo podemos ver palpablemente, no solamente con usted y conmigo, que ya eso debería ser suficiente. Lo podemos ver con el pueblo que Dios tiene allá en la tierra de Israel. Como decía Netanyahu un día delante de la ONU, creo que era que estaba, no recuerdo las palabras exactamente las que él pronunció, pero él decía: ¿dónde están los babilonios? ¿Dónde está Egipto? ¿Dónde están todos estos pueblos que decidieron atacar a Israel? Pueblos poderosos que quisieron exterminar a Israel y quieren exterminar a Israel. La pregunta es: ¿por qué no lo han hecho? Porque Dios es fiel y Dios va a guardar a su pueblo hasta el final. Y nada ni nadie va a hacer que Dios desista de hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Y nosotros, mis hermanos, hoy podemos tener el gozo, podemos tener la paz, la certeza de que Dios ha decidido con su vida y con mi vida, no porque usted y yo seamos algo, sino porque Él nos escogió, porque Él decidió poner sus ojos en usted y en mí, que Él nos va a llevar hasta el final, no importa lo que pase, no importa si estoy atravesando problemas, no importa si el día es oscuro. Él prometió que Él va a estar con nosotros, que no tengamos temor. Y por eso fue que yo le puse este título a esta predicación: no temas porque yo estoy contigo. Y esa es la certeza que hoy nosotros no estamos aquí porque esto es una reunión de un club ni nada parecido. Estamos aquí para adorar a Dios, ni siquiera por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Y siendo un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios que no tiene nada, absolutamente nada que ver con el pecado, nos tiene a usted y a mí aquí, pecadores que no merecemos absolutamente nada, pero que nos va a llevar hasta el final. Que la garantía está en que su Hijo pagó con su propia sangre para que nosotros hoy le honremos y le amemos con todo nuestro corazón. Que si estamos en momentos difíciles, alabemos al Señor, honremos al Señor en todo momento, porque Él es digno de ser honrado y alabado en todo momento, con toda nuestra vida, con todo nuestro ser. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por la palabra tuya, Señor, que nos enseña, nos exhorta, nos guía, Señor, y nos da esperanza, nos da certeza, Señor. Hoy ha sido, Señor, un tiempo de consuelo para nuestras almas, Señor, porque sabemos que en este mundo, Señor, hay cosas que son naturales y que nos pueden producir temores, Señor. Pero cuando escuchamos tus palabras, Señor, de que vas a estar con nosotros, que no tengamos temor de hacer tu palabra, Señor. El temor que deberíamos tener, Señor, es de pecar contra ti, pero no de hacer tu voluntad, Señor. No de honrarte. No de hacer las cosas, Señor, como a ti te agrada, sin importar, Señor, las consecuencias. Así como Jacob, Señor, iba de camino porque tenía que cumplir un propósito, Señor, que tú le habías dicho de llegar hasta la tierra de sus padres. Aunque en medio de todo, Señor, él tuvo dudas, pero tú viniste, Señor, a su encuentro, Señor, y le diste a entender y le hiciste comprender, Señor, que tú eres el dueño de todo, Señor, y que
y que tú eres el que cambia las circunstancias, tú eres el que puede hacer que lo imposible sea posible, Señor. Y en ese Dios es que creemos, Señor. En el Dios que es dueño de todas las cosas, Señor, y que todas las cosas están en tus manos, Señor. Nuestra vida está en tus manos. Te doy gracias por eso, Señor. Gracias porque esto no depende de mí, Señor. Si de mí dependiera, Señor, estaría perdido. Pero la garantía está en que tú nos escogiste, Señor. Y vamos a llegar hasta el final porque así lo decidiste. En el nombre tuyo, Señor, te damos gracias en esta noche. Te honramos con todo nuestro ser, Señor. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes, Señor, a caminar cada día más haciendo tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.